¿Y cómo se hace para...? Ya está, ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Vamos a abrir el WhatsApp. También vamos a comenzar nuestra reunión de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por el WhatsApp. Saludos aquí y allá. Bueno, quería hablar hoy acerca del temor al hombre. Yo le puse acá: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es un versículo varias veces repetido en la Biblia y me resulta bastante interesante. Bueno, quiero empezar hablando de Génesis 1:26. Vamos a introducirnos. Siempre hay que empezar por el principio. Por el principio es donde empezaron todas las cosas. A ver. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Así que bueno, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en dominio sobre todas las otras cosas creadas. Así que, pero hay una cosa que es interesante de destacar: es que Dios no puso al hombre para que domine al hombre. Él creó de tal manera la relación que los hombres dominaban a todas las bestias, en la tierra, en todo animal que se arrastra, los peces, en todo lo que existe. Pero nunca se habló de que un hombre dominara o tuviera señorío sobre otros hombres. Nosotros lo que podemos ver, sí, en la palabra de Dios, que todo lo que fuera líder o puestos, digamos, son puestos de servicio, ¿no? No son puestos de yo grande, tú pequeño, estás abajo mío, te domino. Eso no fue lo que Dios estableció en ningún tipo de gobierno, ni en la iglesia, ni en ni en el mundo, ¿no? O sea, en las naciones. No es esa la voluntad de Él. Él siempre quiso que el gobierno fuera una teocracia, o sea, que gobernara Dios a través de algún hombre como pasó con Moisés, como pasó con Samuel, ¿no es cierto? Era Dios a través de un hombre que ponía orden y hacía... A través de un ministro. Claro, un ministro de él, de Dios. Pero bueno, las cosas en el mundo se fueron corrompiendo después del pecado de Adán, y todo eso empezaron a entrar y corromperse muchas de las cosas que Dios había establecido. El tema del liderazgo siempre fue un lugar de responsabilidad, ¿no? La gente lo tomó como para sentirse reyes, ¿no? Una cosa así, servidos, pero sin embargo es todo lo contrario. El liderazgo siempre es un servicio. Si ustedes se acuerdan de Moisés, por ejemplo, Moisés pasaba el tiempo ahí entre todos los judíos, mientras ellos estaban yendo, cruzando por el desierto, le venían a él con todos los asuntos del pueblo. Él resolvía, les daba consejos, hacía justicia, bueno, y hasta que llega su suegro Yetro y lo ve ahí tan cansado, escuchando todos los problemas de todos y resolviendo todos los asuntos de un pueblo que ya era numeroso, ¿no? Que en un punto le dice: mira, así no vas a aguantar más, vos tenés... Y le habla de un sistema piramidal, en donde entonces se separaban en grupos, ponían líderes de grupos, entonces esos líderes juzgaban al pueblo, quiere decir que los escuchaban, resolvían los temas que ellos tenían, y los temas que eran los más difíciles, entonces iban a Moisés. Así que bueno, Jesús mismo, el día que quiso enseñar sobre liderazgo, sobre servicio, agarró y los puso a sus discípulos y les limpió los pies a todos. Él mostró que el lugar de un líder es ese, es el servicio.
Y además tenemos a Pedro, en primera de Pedro 5, 2 y 3, vamos a ver lo que él dice acerca del liderazgo sobre la iglesia, ¿no? Particularmente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que bueno, ahí lo tienen claro, ¿viste? Apacentar es dar de comer, llevar las ovejas hacia buenos pastos, darles de comer y dice, no lo hagan por fuerza, sino que lo hagan voluntariamente. Nosotros, en realidad, todo lo que nosotros tenemos que hacer es para el reino de Dios. Tenemos que hacerlo con esa conciencia. Yo todo lo que estoy haciendo lo hago para Jesús, lo hago para la expansión del reino de Dios, ¿no es cierto? Y no lo hago para mí mismo, para mi propia, para que todo el mundo me vea, que yo soy el que llama la atención, el líder, el que está allá arriba, el que brilla y qué sé yo. Eso déjenlo para los actores, eso déjenlo para las actrices, que bueno, buscan por ahí otro tipo de cosas, pero nosotros estamos trabajando no para nosotros mismos, nosotros trabajamos para el reino de Dios. Entonces, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo un poco mostré el tema del liderazgo entre los hombres de Dios, ¿no? Como tiene que ser, no para ser vistos de los hombres, sino para un trabajo para el reino de Dios, para su expansión en la tierra. Así que lo que uno conoce, porque este mundo nos formó así, ¿no? Es el rey, ¿no? Que todo el mundo le tiene que servir, le tiene miedo, un puesto de dictador, ¿no? Los dictadores, todos conocen ese tipo de cosas porque las hemos sufrido en la historia. Y bueno, entonces la idea de liderazgo a veces que queda es esa, ¿no? Entonces el autoritarismo, y bueno, pero no es eso, es un puesto de liderazgo, es un puesto de amor, de responsabilidad y de servicio. Así que bueno, en el punto de vista de Dios tampoco es diferente en cuando hablamos de gobernantes de naciones. Eso debería ser un servicio, no deberían ni ser reyes, ni ser dictadores, ni imponerse, ni pisotear a los que los estaban gobernando, sino al contrario, debían servir. Cuando no vayamos, pero bueno, en Hebreos 12 habla de someterse a las autoridades que están para premiar lo bueno y castigar lo malo, es decir, poner orden en una sociedad, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que vivimos en un mundo que está caído, en donde los estamentos justos que Dios estableció han sido corrompidos. Entonces, a veces no tenemos eso, ¿no? De que nuestros gobernantes ponen orden, castigan lo que está mal y premian lo que está bien. Entonces, bueno, uno siempre va a tener que elegir someterse a lo mayor. Nosotros, nuestra autoridad mayor es Dios. Entonces, siempre vamos a tener que, si las cosas son injustas o si hay algo que nos quieren someter o hacer o que no es correcto con lo que Dios dice, nosotros vamos a tener que responder a nuestra autoridad mayor que es Dios. Por ejemplo, una cosa, si a vos te prohíben predicar la palabra de Dios, bueno, a nosotros Dios nos dice que prediquemos su palabra. Entonces, bueno, ya sea que lo hagamos así por este medio que estamos usando ahora por internet, ya sea que lo hagamos personalmente o como sea, tenemos de parte de Dios ese encargue. Si a nosotros por alguna razón, como pasa en los gobiernos de otros lugares, nos impiden, nos prohíben y nos amenazan con cárcel, por ejemplo,
nosotros vamos a tener que seguir predicando la palabra de Dios en tal caso, porque tenemos una autoridad mayor. Y de hecho, Pedro dijo, ¿no es cierto?, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Ninguna cosa dicha por Dios es lesiva al género humano, todo lo contrario. O sea que no hay ninguna excusa para no obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Entonces, bueno. Ahora, el arma más poderosa con la cual los hombres han dominado a otros hombres a través de la historia es a través de la manipulación, del engaño y del miedo. Esa es la forma en la que ha sido efectivo el tema de del dominio, ¿no? Y el poder ejercido sobre otros. Pero bueno, el más efectivo de todos es la manipulación a través del miedo. Eso es tremendo. Si uno estudia las civilizaciones antiguas, los imperios y todo eso, siempre fueron sometidos, los pueblos que eran conquistados, siempre fueron sometidos por el miedo. Y el miedo al cual se nos somete es el miedo a la muerte. Ese es el miedo, es como el miedo mayor, el miedo principal, digamos, del cual surgen todos los demás. Así que el otro día escuchaba y lo puse en mi Facebook una frase que me llamó mucho la atención, que es: el que enseña a temer a la gente es el que gobierna, ¿no? Así se maneja el mundo. Nosotros no, nosotros tenemos otra, nosotros tenemos que amar y servir, pero en el mundo se está manejando esto. Entonces, de aquí en adelante está bueno saber que esta es una estrategia del enemigo para que cuando deseen infundirte miedo no escuches, no prendas la televisión para escuchar, por ejemplo, cifras de muertos y qué sé yo, y miedo y miedo y miedo. Porque bueno, si hay un tema, un problema, tenemos en este caso este tema de un virus y lo que sea, bueno, nosotros sabemos cómo nos tenemos que manejar para que eso no se disemine. Bueno, listo, tomamos las precauciones que corresponden y listo, digamos, ¿no? Pero no estemos escuchando el bombardeo del enemigo, porque entonces vas a estar muerto de miedo y no te vas a diferenciar mucho del resto. O sea, tampoco vas a poder ser ayuda para nadie. Porque nosotros tenemos que estar con la mente puesta en Jesús, tener el corazón lleno de su palabra para conocer cuáles son sus promesas para nosotros, como por ejemplo que dice: caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti no te tocará, ningún arma forjada contra ti prosperará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y plaga no tocará tu morada, y tantas cosas que nosotros tenemos que tener la mente cargada de esas noticias, esas promesas, esas noticias del cielo. Por eso Colosenses dice en una parte, dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Nosotros tenemos que hacer una recarga diaria en nuestra mente y nuestro corazón de palabras de Dios, para que en cada problemas, circunstancias de la vida, nosotros tengamos palabra. Entonces, cuando vos veas que te quieren infundir miedo, ahí, ojo, no caigas en esa trampa, porque te están muy posiblemente queriendo someter. Las personas tienen como un miedo innato, el miedo a la muerte, y de se desprenden otros más, como por ejemplo el daño físico, la oscuridad, la soledad, de ser rechazados, las enfermedades, la violencia, a no tener dinero, a no tener sustento, entre otras cosas. Por eso los ataques generalmente del enemigo están dirigidos hacia esas debilidades de los hombres. Algo totalmente fuera de lo que Dios ha diseñado. ¿Querías decir algo? No. Entonces, ahora, ¿dónde están todos esos temores? No, yo nombro algunos que son los que afectan a la gran mayoría, ¿no? Pero ¿dónde están esos temores? Esos temores están en la carne, esos temores son parte del ego. Es ahí donde nosotros tenemos miedo. Si nosotros hacemos lo que Jesús nos dijo,
nos entregamos a Él totalmente, como Él dijo que teníamos que morir a nosotros mismos. Esto lo repito una y otra vez porque creo que es tan importante. Nosotros cuando llegamos a Jesús somos crucificados con Él. El que cree en Jesucristo, eso es lo que nos dice espiritualmente, o pasa esto, somos crucificados, somos muertos con Él y resucitamos con Él. Entonces, ese es el punto. Jesús también dijo que debíamos, que si nosotros tratamos de retener nuestra vida, o sea, esta vida en la carne, este ego nuestro con todas sus cosas, íbamos a perder nuestra vida. Pero si nosotros se la entregamos a Él, entonces la íbamos a hallar. Así que nada que nosotros demos a Jesús es algo que se pierde. Nosotros siempre que le damos a Jesús algo, ganamos. Eso es siempre así, porque el Señor, lo que vos sembrás para Él lo multiplica. Así que no hay nada que nosotros tengamos que retener, sinceramente. Es para pérdida cuando nosotros retenemos algo de nuestro ego, nuestras cosas, nuestros miedos, todas esas cosas que llevamos. Nosotros tenemos que poner todo eso a los pies de Jesús. Yo les quiero decir esto: Jesús en su sacrificio nos liberó de esa esclavitud, de la esclavitud de la muerte, del miedo, del miedo a la muerte. Y eso es lo primero que ustedes todos tenemos que saber y tener bien claro, porque hay algo hecho para que yo no sea más esclavo del miedo a la muerte por el cual nos pueden manipular. Y esto está en Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Viste? Entonces Él quería, por el temor a la muerte, se dan cuenta que está escrito acá, la gente está toda la vida sujeta a servidumbre. Eso ha pasado en todas las civilizaciones. Por el miedo a la muerte han estado sujetos a servidumbre, pero Él nos libra de todo esto, nos libra. Dice, Él vino en carne, participó de lo mismo que todos los hombres, vino como uno de nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Le destrozó el imperio de la muerte. Esto es algo que ya está hecho, ¿no es cierto? Ahora nosotros, la palabra dice, si nosotros morimos, no es que vamos a morir, vamos directamente con Él. Nosotros ya tenemos vida eterna por haber creído, por haberlo conocido, porque así está escrito en su palabra. No estoy inventando nada. Dice que la vida eterna es conocerlo a Dios y a Jesús, a quien Él ha enviado. Así que lo conociste, lo aceptaste, tenés vida eterna. Las cosas de Dios son sinceramente muy, muy sencillas. Entonces, y acá dice que a través de todo esto, de su muerte, de todo lo que hizo, venir en carne, morir, le hizo, le rompió todo el imperio de la muerte al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que miren, nosotros no tenemos por qué someternos a algo que ya fuimos librados, para no temer más. Así que bueno, la Biblia nos habla tanto de andar por el Espíritu y no andar por la carne. Tal vez lo entendamos como un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué sé yo? Para decir un ejemplo sencillo, ¿cómo ando yo en un auto y no en bicicleta? Es bien sencillo, voy y me subo al auto, entonces no ando en bicicleta. Entonces, acá es donde yo decido subirme. Tengo un auto y una bicicleta, ¿dónde me decido subir? Y bueno, me subo al auto porque es más rápido o lo que sea. Bueno. Pero si ando en uno, no voy a andar en otro. Claro, mientras me subo en uno, no estoy subiéndome al otro, eso quiero decir.
Ahora, si ando indecisa y no sé, me subo del auto, me subo a la bici, me bajo del auto y estoy así, no vamos a ninguna parte, eso sí, no vamos a llegar a ningún lado indeciso. Ahora, si hablamos de espíritu y carne, si al andar por el espíritu, andar por la carne, sería como los dos vehículos, donde suba mi mente y mis pensamientos, el foco en mi corazón, entonces es por donde voy a andar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos eso, que enfocar nuestra mente, nuestro corazón en las cosas, en la palabra de Dios, en sus promesas, sus palabras, qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere traer en este tiempo, poner nuestro pensamiento en Jesús, no en las circunstancias que estamos viviendo. No, eso te lleva a la cara, te lleva al miedo y te lleva hacia donde te quieren llevar para, vaya a saber para qué. Pero nuestro corazón tiene que estar en Dios. Recuerden ese versículo tan conocido que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda lo que le das a tu corazón de comer. Guarda las palabras que escuchás, guarda tu corazón, guarda. Así que, así es, si la mente del cristiano está dando vueltas por la rotonda de la vanidad, de lo que dice la gente, de lo que pasa en el mundo, ciertamente no vas a tener mucha diferencia con uno cristiano y vas a estar en la misma condición de temor o de angustia o lo que sea que cualquiera. Pero si tu mente está regada por el amor de Dios, por su palabra, vas a estar seguro en Él, vas a estar fundado en Él, y no vas a tener temor ningún mal, porque nosotros necesitamos relacionarnos con Dios y lo primero que tenemos para relacionarnos es su palabra. Después tenemos este tema maravilloso de la oración, por la cual nosotros podemos estar conectados con Dios y buscar esa relación íntima con Él, en donde nos podamos conocerlo más. Él seguro nos conoce, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, pero nosotros necesitamos un mayor conocimiento de Él, del amor de Él, y eso nos lleva a estar seguros. Entonces ahí no vas a tener temor de ningún mal, y lo que es mejor aún, no le vas a tener temor al hombre. Vamos a Proverbios 29-25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Mas el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahí está. Miren, hoy más que nunca, siempre hubo que hacerlo, pero hoy más que nunca es tiempo de verificar si existe en nosotros temor al hombre. Verificar cuál sea el estímulo para nuestras acciones, para nuestras decisiones, para nuestras prioridades. Lo hacemos por qué cosas hacemos por temor, qué cosas hacemos por amor, ¿no? Es importante que podamos discernir en nosotros esto. Si en alguna cosa, esto no es para que nadie se condene ni para que nadie se sienta humillado por nada, porque todos en algún punto tenemos temor al hombre. Pero nosotros tenemos esta posibilidad de que si nos damos cuenta, si le decimos al Espíritu, Señor, líbrame del temor al hombre, yo te puedo asegurar que el Espíritu te va a mostrar y también te va a mostrar la forma. Porque yo no sé, como todas las personas somos distintas, el tema es poner las cosas a los pies del Señor, pues no queriendo más ya tener estos problemas, porque entonces el Espíritu va a tratar personalmente con nosotros, porque esto no es cuestión de paso 1, paso 2, paso 3, esto es relación personal con el Señor. Señor, me doy cuenta que le tengo temor al hombre. Yo te digo, uno dice temor al hombre, no pensemos solamente en gobernadores. Por ejemplo, ¿a cuántas veces hemos salido a la calle, ¿no? Mientras se podía,
nosotros salíamos para hacer sanidad gratis, para ir a orar por las personas con las remeras de sanidad gratis, de acercarnos. Y viste, cuando querés acercarte, decís, voy a ir, veo ese que está rengueando, quiero ir, le voy a preguntar si puedo orar por él y tal, con una cosa ahí que, ay, le pregunto, quiero llegar, qué sé yo, bueno, y estás teniendo temor al hombre porque no vas y le vas a hacer un bien, de última te rechazan y te dicen, mira, no, déjame, no quiero saber nada, y bueno, listo. Pero por eso que, por eso nos pone lazo, ¿te das cuenta? No nos deja a nosotros hacer la obra que Dios nos encargó que hiciéramos, no nos estamos animando a acercarnos a una persona para poder darle una bendición, darle una palabra, decirle, orar y que pueda ser sanado, porque nosotros de alguna manera practicamos también el orar por la gente y la sanidad y todo eso, y vamos viendo cómo Dios obra a través de nuestras vidas, mejorando cosas y todo eso, y a la vez el otro está recibiendo de Dios bendición y todo, o sea, somos todos bendecidos. Y sin embargo, el miedo no nos deja acercarnos. Así que, bueno, uno, no sé cuántos puntos más puede haber en esto, pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entregarle al Señor, Señor, me está pasando esto, no quiero que me pase más, yo quiero poder ir y hacer tu obra y no poner ninguna más justificación, o sea, entregar todo eso, cualquier justificación que nosotros pongamos para no acercarnos a la gente, para no hablar el Evangelio a alguien, y todo eso son justificaciones sin sentido, son temor al hombre disfrazado de justificación, con un vestidito de justificación, de prudencia, de lo que sea, pero estamos vistiendo el miedo con otra cosa. La prudencia es buena, la Biblia incluso habla muy bien del hombre prudente, ¿no? Porque se va a salvar de muchos males, va a evitar muchos males, pero si es prudencia es beneficiosa y te va a salvar de cometer errores. Pero si se trata de miedo, miedo al hombre en tal caso, es un lazo de cazador en tu garganta que te va a detener en tu crecimiento. Entonces no es que te estás librando de males, sino que estás detenido por un asunto que es necesario entregar. Así que bueno, eso, entregar al Señor y correr a hacer lo que ese lazo te impedía hacer. Más cuando se trata de las cosas que Jesús nos encargó, porque cuando lo haces, cuando vences eso y te tirás a la pileta y sentís mucho gozo después, porque venciste un miedo y además hiciste la voluntad de Dios, que eso trae un gozo indescriptible cuando uno lo logra hacer. Así que bueno, yo además con esto del temor al hombre, quiero hablar de esto. Viene un mover de Dios donde vamos a tener que obedecer al Espíritu Santo y donde tal vez no le vamos a agradar a toda la gente. Ustedes saben que eso siempre ha sido así. Cuando mismo Jesús le pasó. El Espíritu está avisando de repetidas veces a través de diferentes ministros, lo escucho, y que esto va a venir, está por venir un movimiento muy grande, el último derramamiento del Espíritu Santo, el último gran avivamiento, la gran cosecha de almas antes del final del tiempo. Y lo que Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después de esto vendrá el fin. Entonces, sepan de que las cosas de Dios se van a mover con mucha fuerza, pero que sí también va a haber oposición porque hay un enemigo, esto es una guerra. Y entonces, siempre, si ustedes se fijan, en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban esperando la promesa del Señor, como
Jesús les había mandado: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Señor. Hoy escuché una prédica que me resultó interesante, pero no tuve un momento de verificar, en la cual decía que Jesús había hablado como con 500 personas, más o menos, o más, no sé, acerca de que esperaran la promesa del Señor. Pero, sin embargo, en el aposento alto seguían juntos esperando la promesa del Señor unos 120. Y decía: ¿qué pasó con todo el resto? ¿Por qué no eran unos 500 o más los que estaban esperando? Bueno, tal vez no todos tuvieron esa paciencia. Estuvo buena la mención a la paciencia en este tiempo, pero cada vez falta menos. Así que, y bueno, y si todavía no han empezado a hacer este proceso de purificación con el Señor, de ir entregando su ego, su yo, todavía estamos a tiempo. Y esto viene porque Dios ha estado tratando de manera personal con unos y con otros. No sé, yo soy testigo de esto en mi vida y en la vida de los que están alrededor mío. Y bueno, y hemos estado siendo purificados. Esto va a seguir hasta que el Señor así lo disponga. Y lo que está pensado para venir vendrá y no va a fallar. Así que estemos esperando en el Señor este tiempo. Sigan adelante, no nos distraigamos, porque viste que cuando uno está en espera, después ya pasamos 50 días, no sé cuánto llevamos de cuarentena y de cosas raras y de todo distinto, todo cambiado. Entonces uno ya empezó con el Señor, empezamos mucho con ayunos, empezamos con oraciones acá, allá, juntándonos por internet para orar con uno, con otro, y después como que uno se empieza, bueno, y empieza con la cosa del mundo otra vez, a prestar atención, a sacar la atención de donde está. Bueno, pero yo digo, no saquemos la atención del Señor, hagamos todo lo que tenemos que hacer, obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando, pero que siga siendo lo primero el Señor, y que no bajemos nuestro pensamiento de Él, porque todavía no llegó lo que estamos esperando y tenemos que estar unánime juntos, o bueno, cada uno en su casa, pero juntos en propósito, esperando lo que Dios quiere lo quiere derramar sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero vamos a tener que estar ahí esperando en Él. Así que, y esto va a ser ampliamente recompensado, porque los que esperan en Dios siempre reciben la recompensa. Ahora tienen que saber que así como en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando todos hablaron en lengua, hubo burladores, porque hubo gente que se maravillaba, ¿no? En todos los avivamientos siempre fue igual. Va a haber gente que se va a maravillar, montones que se van a convertir por lo que van a ver, que dicen que va a ser tan grande que ni nuestra imaginación escapa lo que viene. Entonces, muchos van a maravillar, muchos se van a convertir, va a ser una gran cosecha, pero muchos, y entre ellos también hermanos en Cristo, no lo van a aceptar, se van a burlar probablemente de nosotros, pero bueno, eso también se burlaron de los primeros hermanos cuando recibieron las lenguas, dijeron que estaban todos borrachos. Así que, bueno, se entienden que el miedo al hombre no va acá, que no nos va a tener que importar absolutamente nada de lo que digan, nada de lo que piensen, nada de lo que hablen mal de nosotros. Y sabes qué, cuando uno, por eso está ese tema de que cuando uno se crucifica con Cristo, uno muere a sí mismo y deja todas esas cosas de su ego y el orgullo y qué sé yo y todo eso, es como que si te burlan, hablan mal de vos, se ríen de vos, ¿qué te importa si estás muerto? O sea, a nosotros lo único que nos importa es Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él servimos en definitiva. Y hacemos un servicio a los hombres, pero porque es nuestro servicio a Él. Y
Entonces, por él, nosotros mostramos a Jesús a los hombres. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Ahora, quiero mostrarles... pero que quería decir algo con respecto a esto de las burlas y qué sé yo, que pueda llegar a venir. Es hora de despojarse del deseo de ser aceptado por los hombres y del miedo a ser rechazado por los hombres. Eso nosotros tenemos que verificarnos otra vez a nosotros mismos y entregar al Señor todo eso y hacer lo que no podías hacer. ¿Viste? Como decían los evangelistas, haga lo que no podía hacer. ¿No? Porque tenemos que salir por completo del dominio del hombre y ponernos por completo bajo el dominio de Cristo. Jesús sufrió el rechazo y Él está sentado a la diestra de Dios, o sea que vale la pena si haciendo el bien nosotros somos calumniados o lo que sea. Si haciendo el bien somos calumniados, si nos comportamos de cualquier manera y somos calumniados, bueno, eso no está bien, pero si nosotros haciendo lo que Dios mandó, bueno, eso es todo lo que a Dios le tiene que gustar, eso es todo lo que importa. Vamos a Gálatas 1:10, por favor. Esto es una forma de ir preparando nuestro corazón para lo que viene. Tenemos que estar fuertes y saber. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ven? Nosotros, eso es lo que nosotros, ¿qué es lo que planteémonos hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que busco? ¿Favor de los hombres? De que me digan, ay, qué bueno, qué sé yo. No, vos estás trabajando para Dios. El que dirán, bueno, qué sé yo. Dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea que bueno, vayamos preparando nuestro corazón. No sé si ya a esta altura hoy alguien esté totalmente preparado para soportar el rechazo de ciertas personas que por ahí uno tenía en gran estima, o que te traten de loquito o cosas por el estilo. Y es su problema en definitiva, ¿no? Porque uno está con Dios, así que, y haciendo lo que Dios quiere y está feliz. Y si los demás están amargados y te tratan de loco, bueno, ¿qué va a hacer? Uno está firme, uno sabe para quién sirve y eso es lo que importa. Así que bueno, Pablo dice acá, el apóstol Pablo dice, claro, que si fueras así súper aceptado por todos, no serías un servidor de Cristo, porque Jesús también lo dijo claro, si me persiguieron a mí, a ustedes también lo van a perseguir. Y él dijo, yo no soy del mundo, por eso el mundo no me oye. Los que son del mundo hablan y el mundo los oye, los aplauden y todo eso. Y bueno, con nosotros los que son de Dios sí nos oyen y los que quieren creer nos oyen. Yo creo que Dios nos está hablando de estar preparados para ir o hacer oídos sordos a las críticas que podrían venir de personas respetadas o muy queridas por nosotros y gozarnos solamente por ser aceptados por Él. Bendecir a los que quizás se burlen o lo que sea y nosotros gozarnos solo por ser aceptados por Él. Acá hay unos versículos que cuando los vi me dieron un ubicate y creo que pueden servir. Vamos a Isaías 51 del 12 al 15. Yo creo que pueden servir también para todos. Los versículos están dirigidos a Israel originalmente, pero si prestamos atención puede que te hablen personalmente. Isaías 51 del 12 al 15. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago crujir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. No, es como que
yo creo que vivimos muy conscientes de la realidad que nos rodea y no tan conscientes de quién es nuestro Dios. Pero esta palabra nos encamina. O sea, ¿quién sos para temerle a los hombres y no al que hizo los cielos y la tierra? ¿No? Porque, qué sé yo digo, Jesús, Dios pregunta acá, ¿quién son para temerle a los hombres? O sea, yo pensaba, ¿qué somos animales? ¿Quién son animales? No sé, porque los animales, en realidad nosotros tenemos dominio sobre ellos y sobre la tierra, pero al hombre, como decía al principio, no se le dio el mandato, digamos, de dominar a otros hombres. O sea que nosotros no debiéramos estar asustados de ninguna manera de ningún hombre, aunque fueran dictadores o fuera lo que sea. Nosotros tenemos que tener nuestra mente en el Dios grande que nosotros tenemos. Si hubiera alguien a quien temerle, es a Él. Y realmente hay un temor sano, que es el respeto reverente a Dios, que no debiera faltar en ningún hermano en Cristo, en ninguna persona debiera faltar este temor reverente hacia el Dios altísimo, Dios de los ejércitos celestiales. Así que nosotros no somos animales, no somos para estar temiéndole a otros hombres. Nosotros estamos todos en el mismo nivel de señorío en esta tierra. Así que, y bueno, después acá yo tengo varios versículos que aluden a lo mismo, los voy a leer. Dice Salmos 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Salmos 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Otra vez. Salmos 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, no sé, la Biblia nada está porque sí. No sé si hay algún versículo que esté tan repetido en la Biblia como este, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Jehová es mi confianza o Dios es mi confianza. Y esto no es casual, no es casual. Jesús es el vivo ejemplo de esto. Él vino a hacer las obras del Padre y lo hizo en medio de una gran oposición de gente religiosa de su tiempo. Él soportó la difamación y cuando tuvo que contestar duro, él contestó tan sabiamente que los solía dejar mudos, sin argumento los dejaba. Pero Jesús sabía bien quién era Él. No es hora que nosotros empecemos a saber bien, empecemos a saber bien quién somos nosotros. Pero si no lo sabemos bien todavía y nos vemos como, ay, yo Verónica, ay, yo fulano, pídanle a Dios revelación, que les revele quién soy en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos una identidad importante en Cristo. Así que, bueno, Jesús sabía quién era Él, así que sabía lo que había venido. Nosotros sabemos también cuál es nuestra misión acá. Nosotros no somos meramente habitantes de este círculo que llamamos tierra, los habitantes de la esfera que nos lleva, como decía una obra de teatro que tuvimos. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios, somos soldados del ejército de Dios. Nosotros nos hemos acercado a las miríadas de ángeles. Nosotros estamos con el reino de Dios, ¿entienden? Lo nuestro es maravilloso, es magnífico, es grande, ¿sí? Para servir al reino de Dios. Y bueno, Jesús sabía quién era, sabía con todo lo que contaba, con estos
los ejércitos, con los ángeles, con todo, y él terminó su obra con éxito, hizo lo que tenía que hacer. Ahora llegó nuestro tiempo, este es nuestro tiempo, es el tiempo que la novia de Cristo venga y cumpla la gran misión o la gran comisión de alcanzar el mundo hasta lo último de la tierra. Y les digo algo, nunca olviden, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que caminemos en esto, en poder, amor y dominio propio. Así que bueno, sé valiente y no se aparten tus ojos de su palabra. Y manténganse puros. Hasta aquí lo que tenía para compartir hoy. Así que bueno, vamos a orar para terminar. ¿Vos querés orar? Sí. Te damos gracias, Dios, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de amor, Sí, Señor, Padre. Dios grande y misericordioso que no se fija en nuestras caídas, sino que rápidamente nos tiende su mano de amor para levantarnos. Gracias, Señor, por la obra acabada de tu Hijo Jesucristo, porque esa obra nos rescató, nos curó, nos alimentó, nos levantó. Gracias, Señor, porque vos no dejaste para siempre caído al justo, sino que estás permanentemente sobre nuestras victorias, nuestras derrotas. Gracias, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, y gracias porque podamos vivir en esa fortaleza, Señor, que vos nos das. Padre Santo, gracias porque podamos, Señor, manifestarte a vos, Señor, en todo, Señor, en nuestras vidas, para que las otras personas te conozcan, Señor, y por fortalecernos, Señor, en quiénes somos, en tu poder y que podamos, Señor, que ninguno de nosotros se pierda esta maravilla que estamos esperando en vos. Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos